Bienvenidos a Conoce la Esclerosis Múltiple. Yo soy Antonieta Sea y hoy vamos a platicar con la doctora Sara Isaíz. Ella es neuróloga y tiene alta especialidad en trastornos del movimiento. Vamos a hablar del temblor en la esclerosis múltiple, por qué se produce y sobre todo qué podemos hacer para manejarlo. Los invito a ver esta entrevista y ya saben, a suscribirse aquí al canal y a seguirnos en las redes sociales. Bienvenidos. Hola Sara, muchísimas gracias por darnos esta entrevista. Hola, muchas gracias por la invitación y estoy para servirles. Oye, pues como decíamos, vamos a hablar de un tema muy importante que es el temblor. El temblor como tal es un trastorno del movimiento. Nosotros dividimos a los trastornos del movimiento en hipercinético e hipocinético, que lo que significa son movimientos anormales que tienen mucho movimiento o poco movimiento. El temblor como tal entra como un movimiento hipercinético y se caracteriza por ser un trastorno del movimiento que es rítmico. Rítmico porque lleva un movimiento que es regular y recurrente, o sea, está repetitivo, y además es oscilatorio porque gira alrededor de un plano central. Entonces, esto viene siendo el temblor y a su vez tiene muchísimas clasificaciones. La realidad es que para saber exactamente un temblor y lograr definirlo y diferenciarlo de otros movimientos, es muy importante el poder observarlo. A veces es difícil para uno como paciente saber si el movimiento que tengo es temblor o es algún otro tipo de trastorno del movimiento. De hecho, tengo un video, no sé si se los pueda poner, enseñándoles lo que es el temblor. Este es un temblor, es un movimiento oscilatorio y rítmico. Y si se fijan, este paciente tiene temblor tanto en manita como en pies, pero a su vez tiene muchas clasificaciones y por eso es tan importante que siempre el diagnóstico del temblor sea realizado por un médico para estar completamente seguros que estamos ante un temblor y no ante otro trastorno del movimiento. Para que el temblor se considere un trastorno, porque no es el mismo el temblor de tengo frío y estoy temblando, así de me estoy congelando, o el temblor que se presenta en las personas que tienen Parkinson, al temblor de la esclerosis múltiple. Sí, claro. De hecho, no es normal que un paciente presente temblor, o sea, nunca es normal, porque a veces nos toca ver pacientes que llegan teniendo 10 años que han temblado y que ellos lo consideraban normal o que lo consideraban que estaba relacionado con el estrés. Sin embargo, no es normal temblar. No es lo mismo estoy titiriteando o temblando por frío, que eso no es un movimiento rítmico, que no es oscilatorio y que es nada más transitorio, allá presentar un movimiento que es recurrente, o sea, va y viene y se presenta constantemente con cierto ritmo y durante un tiempo prolongado. Entonces siempre es muy importante que sea valorado por un médico, así sea un paciente joven, así sea un niño, así sea un adulto mayor, para saber exactamente la causa, porque siempre hay una explicación de por qué el paciente está temblando. ¿Y qué tan frecuente es que se presente en la esclerosis múltiple? La prevalencia como tal, o sea, la frecuencia del temblor en esclerosis múltiple es muy amplia. Se ha descrito desde el 25 al 60% de los pacientes. O sea, de todos los pacientes con esclerosis múltiple lo podemos encontrar en un 25 al 60%, que es un rango bastante amplio. Pero aún así, de ese 25 al 60%, sabemos que un 3 a 15% aproximadamente van a presentar un temblor severo. Entonces, el temblor puede ser un temblor leve, que no le genere ninguna incapacidad al paciente, que apenas si lo perciba, porque muchas veces pasa que el paciente no lo percibe y lo perciben los familiares. Entonces, puede ser desde muy leve y en un 3 al 15% de los pacientes sí va a generar algún problema en la vida diaria e incluso alguna incapacidad, aproximadamente entre el 3 al 15%. No sé si aquí también exista una escala como la escala del dolor o la escala de discapacidad. ¿Hay alguna escala para medir el temblor y decir, no es tan malo o este ya es discapacitante? Sí, existen varias escalas, son diferentes escalas. La principal es la del los doctores Fan Tolosa,
en las que se clasifica el temblor en diferentes niveles dependiendo de la intensidad, qué tan se llama amplitud, qué tantos centímetros llega a moverse, porque no es lo mismo tener un temblor leve que apenas se lo percibe el paciente, a un temblor que ya sea muy aparatoso, que le ocasione dificultad para alimentarse, para vestirse, para escribir, y en base a la amplitud y qué tan severo, porque se miden aproximadamente en centímetros, a ojo de buen cubero, uno ya en el consultorio dice, bueno, este es un nivel 1, 2, 3, 4, dependiendo de qué tan intenso y en amplitud esté, y en base a eso logramos decir qué tan severo es el temblor en los pacientes. Okay. ¿Y existen diferentes tipos de temblor? Hablando ya de temblor, existen diferentes clasificaciones. El temblor se clasifica dependiendo de la causa, dependiendo de la localización, por ejemplo, en qué parte del cuerpo está el temblor. Yo puedo tener temblor en voz y se le conoce como temblor vocal, o puedo tener temblor en toda la cabeza o en el cuello, que se llama temblor cefálico, o cuando es toda la cabecita, o puedo tener temblor nada más en el mentón y se ve como de repente el mentón, perdón, se empieza a mover, o puedo tener temblor en brazos, en manos especialmente, o temblor en piernas. Dependiendo de dónde se localiza el temblor, nos orienta a nosotros como médicos a saber qué tipo de temblor tiene el paciente. Hablando específicamente de esclerosis múltiple, el temblor se puede presentar en la voz, se puede presentar en la cabeza, en brazos o en piernas. La principal localización, e incluso en tronco, hay pacientes que se les mueve el tronco con esclerosis múltiple, pero el más común, la localización más común en esclerosis múltiple es en brazos. Aunque puede presentarse en diferentes localizaciones, es más frecuente que lo presenten en brazos. Se clasifica también dependiendo de la frecuencia. La frecuencia es algo que se mide por hertz. La verdad es que eso no es relevante para uno como paciente e incluso uno como médico no lo hace porque es un estudio ya de neurofisiología para medir en hertz, pero es otra clasificación. Se clasifica también dependiendo de en qué momento se localiza. No es lo mismo tener temblor cuando yo estoy en reposo, que se lo noto en paciente que está escribiendo o en pacientes al caminar, que a tener un temblor de acción. Acciones cuando el paciente o la persona va a hacer algún movimiento. Por ejemplo, quiero tomar un vaso con agua o me voy a llevar los cubiertos o la comida a la boca. También es muy importante saber en qué momento estoy presentando el temblor, y la localización más importante tanto para uno como médico como para uno como paciente es la causa. Existen muchísimas causas por las que un paciente puede temblar y no nada más es esclerosis múltiple o no nada más es la propia enfermedad de Parkinson, que es una de las principales causas del temblor, más no es la única. Uno puede tener un temblor por medicamentos. Existen diferentes medicamentos que pueden ocasionar temblor. Puede haber temblor por enfermedades metabólicas. ¿Qué significa eso? Específicamente hablando de enfermedades tiroideas, el hipertiroidismo produce temblor. Puede haber algunas enfermedades neurológicas, dentro de ellos el temblor esencial, la enfermedad de Parkinson. Los traumatismos cráneoencefálicos, o sea, golpes en la cabeza repetitivos, pueden sufrir los pacientes temblor. Infartos cerebrales pueden ocasionar temblor dependiendo de la localización. Entonces, hay muchísimas causas por las que puede haber temblor y es importante saber qué es lo que tengo que buscar como médico, porque aunque mi paciente tenga esclerosis múltiple, puede tener un problema de tiroides, o sea, hipertiroidismo, y esa ser la causa de su temblor y no alguna lesión por esclerosis múltiple. Entonces, por eso siempre hay que interrogar muy bien al paciente para saber cuál es la causa del temblor. ¿Qué tipo de pruebas o de estudios se requieren para llegar a la conclusión de que el temblor es por esclerosis múltiple y no por alguna de las otras causas que nos dices que hay? El hecho de que yo tenga esclerosis múltiple no significa que la causa siempre va a ser la esclerosis múltiple. Hay que buscar otras causas y descartar, como con estudios de laboratorio, resonancia magnética. Ya se ha demostrado que lesiones en ciertas regiones en específico en pacientes con esclerosis múltiple puede dar temblor, pero siempre es importante descartar otras causas. Si no encontramos otra causa, entonces la causa es esclerosis múltiple y nos enfocamos el tratamiento dependiendo de la intensidad y severidad.
¿En dónde debe de estar o en qué parte del cerebro debe de estar la lesión desmielinizante? ¿O a qué se debe que los pacientes de esclerosis múltiple pues presenten temblor? Se han demostrado varias cosas. Una, que puede ser por alguna alteración estructural. Estructural se refiere a que hay una lesión desmielinizante en una zona en específica y eso es lo que ocasiona temblor. ¿En dónde puede ser? Lesiones en cerebelo, en tálamo, que es esta región, o en trayectos, o se les conoce como vías, que van de cerebelo a tálamo. Pero además de las lesiones desmielinizantes, se ha visto que hay pacientes que no les encuentran ninguna lesión desmielinizante en esa región y tienen temblor. Entonces, se ha estudiado a través de estudios que se llaman volumetría, que lo que hacen es medir el volumen cerebral o de diferentes estructuras, que hay pacientes que aunque no tengan lesiones desmielinizantes, si hay disminución del volumen a nivel de tálamo, también pueden tener temblor. Incluso en ese grupo de pacientes el temblor es mucho más severo. Oye, ahorita nos hablabas que se puede presentar mucho como en la cabeza, o bueno, sí, pues en cabeza, cuello. Entonces, cuando te tiemblan los ojos, que sientes así como que, pues sí, que te tiemblan los ojos, ¿también es parte de este temblor? Ok, no necesariamente. Hay muchos trastornos del movimiento en la carita. Específicamente hay un movimiento muy frecuente que se llaman mioquimias, que tienen sobresaltos los párpados superiores o inferiores. Entonces, a pesar de que sí puede haber temblor en la región facial, el movimiento anormal más frecuente son las mioquimias. Entonces, justo llegan muchos pacientes diciendo es que me tiembla el ojito, o me tiembla el párpado, me tiembla el párpado inferior, y hay que saberlo diferenciar de lo que son las mioquimias, que es otro trastorno del movimiento. Ni tampoco es el nistagmus. Bueno, ese no es un trastorno del movimiento, sino es un movimiento ocular anormal por otras causas, pero no es temblor. Que ese sí va un poquito más relacionado a la esclerosis múltiple. Es muy frecuente en esclerosis múltiple, más no es la única causa, pero sí es muy frecuente verlo en pacientes con esclerosis múltiple. Y una vez que, bueno, ya te diagnosticaron, ya te dijeron que tienes cierto tipo de temblor, ¿ese temblor se te va a quitar solito o qué debes hacer? ¿Hay medicamentos? ¿Cómo lo puedes controlar? De acuerdo, lo primero es que se identifique, ¿no? Ya se identificó que mi paciente tiene un temblor, saber la causa, si la causa es esclerosis múltiple. Existen, dependiendo justo de lo que hablábamos, que me preguntabas, la severidad, qué tan importante es que haya una escala o no. Si es un temblor leve o que nada más lo perciben los familiares y el paciente no le causa ninguna molestia, puede no darse ningún tratamiento médico. Eso evidentemente se tiene que platicar con el paciente, ¿no? Es un temblor leve, si no repercute en su vida diaria, ni siquiera tiene indicación de tratamiento, porque el tratamiento lo que hace es quitar la molestia y hace que o mejora el temblor para que el paciente tenga una mejor calidad de vida. O sea, el objetivo con el tratamiento es mejorar la calidad de vida. Pero si no afecta la calidad de vida de mi paciente y él apenas si la percibe o ni siquiera lo percibe y llegó porque el familiar lo llevó, no tiene ni siquiera caso dejar un medicamento si no le causa alguna incapacidad. Pero si ya es un temblor que está ocasionando problemas, como es en esclerosis múltiple, generalmente los temblores llegan a ser un poquito más agresivos y como dijimos en el 3 a 15% sí van a causar incapacidad o molestia severa. Ahí es cuando tenemos que empezar como por escalas, ver qué opciones de tratamiento tenemos. Existen tratamientos orales, o sea, medicamentos que se toman por vía oral que pueden ayudar al temblor, pero cuando es muy severo el temblor, a veces se quedan cortos esos medicamentos. Existen otros tipos de tratamientos que ya son un poco más invasivos, como la toxina botulínica que se ha probado para temblor y puede llegar a funcionar. Existen tratamientos más invasivos, por así decirlo, como cirugía. Se llegan a ocasionar lesiones en ciertas estructuras cerebrales en pacientes con esclerosis múltiple para disminuir o quitar el temblor. Existe algo que se llama estimulación cerebral profunda, que es un tipo de procedimiento quirúrgico. No es tan invasivo como una cirugía abierta porque son a través de cirugía esterotáxica, se llama así porque son orificios pequeños que abren en el cráneo, ponen electrodos y con la finalidad de, a través de electrodos, estar estimulando para disminuir el temblor.
Y lo último, lo más nuevo, es una intervención que se llama lesión talámica o talamotomía a través de ultrasonido de alta frecuencia. O sea, no abren el cerebro del paciente y a través de ultrasonidos guiados por resonancia magnética ocasionan una lesión a nivel del tálamo, que es la estructura que más han estudiado para temblor en esclerosis múltiple. Y con ese tipo de lesión, a través de ultrasonido, logran mejorar el temblor. Este tipo de método, el ultrasonido con alta frecuencia a través de resonancia magnética, está aprobado para temblor esencial, que es un tipo de temblor, y para temblor por enfermedad de Parkinson. Apenas en esclerosis múltiple se está estudiando como una posibilidad y en algunos casos ha llegado a funcionar, pero todavía no tiene la aprobación completa. Ese no está disponible en nuestro país, está apenas disponible en Europa y todavía ni siquiera se ha aprobado para temblor en esclerosis múltiple. Solamente está aprobado para Parkinson y temblor esencial, que es un tipo de temblor. Y para la mayoría de los pacientes, o más bien para todos estos pacientes que a lo mejor el temblor no es tanto, como qué cosas puedes hacer para mejorar tu día a día. Mucho se dice de estas brazaletes o estas pulseras que tienen peso, o que tú le pongas peso a las cosas. ¿Eso sirve? La realidad es que depende de qué tan severo. En pacientes que tienen temblor ya muy severo, la realidad es que no funciona. No funciona, incluso los medicamentos orales se quedan cortos, pero no llegan a funcionar estos dispositivos. En temblores que son de tipo, digámosle, intermedio, que genera un poquito de discapacidad, pero tampoco limita al paciente en su totalidad, puede llegar a funcionar. Lo mismo si el temblor es leve a moderado, incluso se les recomienda a veces hacer caligrafía, diferentes tipos de ejercicios para estimular la motricidad, pero sí hay casos donde definitivamente ni medicamentos ni nada de eso funciona y hay que buscar otro tipo de terapias. Por último, Sara, te preguntaría, no sé qué tan relacionado esté el temblor con la fatiga, con el cansancio, porque también muchos pacientes empiezas a temblar más en la tarde, noche, como que ya tu cuerpo ya está cansado, o cuando estás muy fatigado puedes tener más temblores. ¿Están relacionados o no? Se ha visto que el temblor puede empeorar con cierto tipo de ejercicio, como cargar cosas pesadas, por ejemplo. Los pacientes llegan a mencionar, es que cuando voy al súper, terminando de cargar el súper, empiezo a temblar más. Entonces, sí está relacionado a veces con el peso y empeora con la fatiga. Y algo que está completamente demostrado, no es la causa, porque luego el paciente cree que es la causa o los familiares creen que es la causa, pero el estrés o los cambios de estado de ánimo empeoran cualquier tipo de temblor. Llámese temblor por Parkinson, temblor en pacientes con hipertiroidismo, temblor en pacientes con esclerosis múltiple. Si yo como paciente tengo temblor y hice un coraje, o estoy muy contento y muy emocionado, o estoy muy nervioso porque voy a dar una plática o voy a estar frente a muchas personas, siempre en esos momentos empeora el temblor. Y justo lo que nos preguntan los pacientes, ¿qué puedo hacer en ese momento? O sea, ¿qué hago cuando tiemblo más? En algunos casos se les llega a indicar una dosis extra de pastilla para el temblor en ese momento, pero muchas veces lo único que va a mejorar es que el paciente se pueda llegar a tranquilizar nuevamente. ¿El calor también? ¿O el calor? El calor no está demostrado que empeore el temblor, ¿no? Pero sí el cargar cosas pesadas, o los cambios de estado de ánimo, eso sí, definitivamente. Sara, muchísimas gracias por esta entrevista. Qué impresionante ver el video de esta persona, pero bueno, también creo que es algo que en alguna medida la mayoría de los pacientes lo hemos vivido. Te agradezco muchísimo. No, muchas gracias a ti por la invitación. Muchas gracias por tener este medio de contacto a través de ti con los pacientes. Se agradece estas invitaciones y el poder estar cerca de los pacientes. Y cualquier cosa que necesiten o dudas, tienen mis contactos y con todo gusto en lo que pueda apoyarles.
Muchas gracias y claro, vamos a dejar aquí en la descripción del video tu teléfono y tu correo para quien te quiera buscar. Tú estás en la Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México, pero dejamos todos los datos aquí en el correo. Muchas gracias y les recuerdo a todos que se suscriban y que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Adiós. Gracias.